África, continente madre, cuna de la humanidad, origen de antiguas civilizaciones, reinos e imperios invisibilizados por el colonialismo y el cruel proceso de esclavización de miles de mujeres y hombres convertidos en mercancía en uno de los genocidios más tristes de la humanidad, la trata transatlántica africana. Para el rescate de la memoria histórica y establecer conexiones interculturales con Cuba, nace el Museo Casa de África, inaugurado el 6 de enero de 1986 por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana. Se exhiben piezas donadas por nuestros hermanos africanos al pueblo y gobierno cubano, tallas en madera, marfiles, máscaras, instrumentos musicales, utensilios relacionados con la barbarie de la esclavitud urbana y de plantación, objetos consagrados en las religiones de origen africana en Cuba, recopilados por don Fernando Ortiz. Su visita es una experiencia viva de historia, mitos, leyendas y ceremonias afrodiaspóricas que cobran vida en espectáculos didácticos que hacen del museo un espacio único en el país, que lo convierten en un puente vivo entre África, su diáspora y la cultura cubana. Hace 32 años se creó la Casa de África. El año que termina, cumplí 50 años en esta labor desde aquel día de noviembre de 1967 en que recibí el encargo de comenzar la obra de restauración del Palacio de los Capitanes Generales. Medio siglo. Y posteriormente fueron apareciendo todos aquellos amigos de Roy, entre los cuales fue uno clave en la historia para la constitución de la Casa de África, en memoria y como homenaje a don Fernando Ortiz. Esa persona fue José Luciano Franco. Franco era un hombre excepcional, un caballero, pero al mismo tiempo un hombre de una vitalidad, de una capacidad creadora, y era uno de los amigos fundamentales con Enrique Agay Calvó, con Hortensia Pichardo, con su esposo, al cual y con el cual habían compartido tanto tiempo, Fernando Portuondo del Prado, y otros amigos que se reunieron para apoyar la continuidad de la oficina del historiador. El comandante de la revolución, ya difunto, Juan Almeida Bosque, apoyó resueltamente esta idea y se creó la Casa de África con 3 dimensiones. La primera, el África geográfica, el África cuna del hombre, cuna de la humanidad. Segundo, la diáspora, el África de la diáspora. Y algo que teníamos en nuestro caso que tocar de manera ineludible, la lacerante llaga de la esclavitud que estuvo vigente en Cuba hasta solamente al triunfo de la revolución en 1959, y nos recuerda hoy que aquel suceso horrendo que fue la esclavitud, que Martí habla con dolor, la esclavitud de los hombres, la gran pena del mundo, 70 años apenas antes del triunfo de la revolución, era una realidad. Afroindoamérica es un concepto que, aunque se está trabajando en la contemporaneidad por diversos especialistas de las ciencias sociales, ya sea la antropología, la sociología, la historia, la filología, la filosofía, es un referente teórico metodológico que tiene una larga data en la historia del pensamiento cultural descolonizador. Nosotros estamos pensando que no son los elementos geográficos solamente los que hermanan
esta integración. Son precisamente los referentes desde el punto de vista de esas fronteras plurales donde se integran los imaginarios sociocultural, las representaciones, las sensibilidades colectivas de la multiplicidad de pueblos de América y de África. ¿Dónde está esa ciudadanía común? Precisamente está en uno de los elementos, el elemento de la resistencia, el elemento de lo que ha significado esa unidad desde la posición de esclavizados, desde la posición de un comercio triangular entre América, entre Europa, entre África, que tuvo grandes marcas de desgarramiento para lo que constituyó los hombres y mujeres que desde acá tuvieron que reposicionarse y tener, en este caso, muestras de resistencia cultural ante lo que significó la trata, ante lo que significó, en este caso, toda la marginalidad o la marginalización a que fueron sometidos. Es un regocijo estar de nuevo con ustedes una vez más, porque esto más que un rescate, yo diría que es una revitalización muy digna de una fiesta emblemática de nuestra cultura. Y siempre pensamos en La Habana, pero lo que investigamos sabemos que el 6 de enero se celebraba en casi todas las poblaciones de Cuba, porque los amos le daban ese día de asueto a sus esclavos para que pudieran divertirse. Pero además nuestras investigaciones y las de nuestro querido Fernando Ortiz nos dice que también en días festivos, como era precisamente el 6 de enero, había esa condescendencia, digamos, con los esclavos y con algunos libertos ya para que celebraran su fiesta. Hay una actividad especial que genera de hace muchos siglos, desde que se funda esta villa de San Cristóbal, creándose un cabildo. Dicho cabildo era la representación, entre comillas, de unos reyes africanos que en ese día era su día libre como tal. Y eran representados tanto por un hombre como una mujer, y esto eran lo que guiaban a ese pueblo negro a andar esas calles y llevar en alto aquella cultura que habían dejado en otras tierras. En este caso, para nosotros es un orgullo, y para mí en especial, esta señora Habana que les habla, conocida por Adelaida Borges, llevar 15 años en alto el camino de ese cabildo, el cual que durante distintas generaciones pueden aprender lo que somos y lo que seguimos siendo dentro de estas culturas étnicas distintas de los países africanos, las cuales fueron esos hombres que dieron esa fuerza tan grande a esta arquitectura, a esta cultura y a esta gran población que no es más que este pueblo de Cuba tan lindo. Pues ahí van llegando los pequeños niños, esas nuevas generaciones, vestidos como los orichas, como Changó, como Yemayá, como Chun, y a la vez también van distintos grupos que representan mucho nuestro folclore, que en existencia puede ser Raíces Profundas, JJ, grupos de haitianos que defienden esa evolución que ha tenido esta misma cultura a través de los años. Este cabildo comienza con un rey y una reina, con un séquito impulsados con muchos niños vestidos de leguá. El leguá es el Dios que abre los caminos. En el sincretismo católico es representado por el niño de Jesús de Atocha. Y en este caso, esos niños abriendo ese cabildo, vestidos de rojo y negro y sus garabatos, hacen la fuerza de que empiece a salir dicha ceremonia hacia las distintas plazas de esta gran villa. Conocido es que los territorios que hoy conforman la provincia de Matanzas tipificaron el fenómeno de la esclavitud de plantaciones a escala de toda la isla. Fueron, por tanto, el centro esclavista por excelencia y, en consecuencia, exhiben hoy un abundante y variado legado de raíz africana, el que mezclado con el aporte hispano y, en menor medida, las huellas aborígenes y otras, como la italiana, la francesa, la china, constituyen el pilar en que se erige la matanceridad.
Matanzas es rica en tradiciones de origen africano. Y cierto es que existe la visión folclorizada de este aporte, limitándolo al campo religioso. Sin embargo, diferentes aristas de la sociedad y cultura matanceras constituyen exponentes del aporte cultural africano. La mujer tuvo en este contexto variados roles. Si bien muchas sirvieron en la casa de los amos, una gran parte de ellas estuvo vinculadas directamente a las agotadoras jornadas en las plantaciones de caña y de café. Particular importancia tiene el ama de cría, la que en muy pocas ocasiones es vendida. Esta no es una esclava cualquiera de la servidumbre. Su alimentación e higiene tienen particularidades que se relacionan con el papel que ella desempeña en el proceso alimentario de los niños que amamanta y cuida. En esta crianza se asimilaban los elementos culturales del ama de cría, como la preferencia por determinados alimentos, entre ellas la malanga y el ñame, preferidos por encima del europeo puré de papas, para poder llevar a cabo esa crianza de una manera más efectiva. Esa costumbre llega a nuestros días. El aporte culinario es, por tanto, una de las tantas aristas en esa transculturación. El consumo del quimbombó, todo lo elaborado a partir del maíz, el dengue, el amalá, las frituras, la elaboración de malarrabia con el boniato. Todo esto se debe en gran medida a las esclavizadas y sirvientas que se desempeñaron como cocineras, pero que también muchas de ellas tuvieron la posibilidad, si vivían en los bohíos, fuera de los barracones, de que pudieran cultivar en el pequeño conuco que se les asignaba. De esta manera, ellas cultivaban los productos que les servían para elaborar todos esos alimentos que se fueron incorporando a la dieta del criollo y que fueron gozando de la preferencia en la Cuba que surgía. La forma de caminar, de danzar y cantar tuvo espacio en medio de aquella difícil situación. A pesar de esa situación, la mujer asistía a fiestas y diversiones. Y en el caso de las esclavizadas, cuando le era permitido, sobre todo el Día de Reyes, también podían danzar y bailar, no solo las libres. Buena parte de las mujeres negras y mulatas que vivieron en la isla de Cuba durante el periodo colonial llegaron provenientes de las costas de África. Durante los 3 primeros siglos coloniales vinieron a través de los distintos tratados que realizó España con naciones europeas como Portugal, Francia e Inglaterra. Y a partir de 1789, que se produce la libre entrada de esclavos a la isla decretada por España, empezaron a venir sobre todo de la costa occidental de África y de manera más libre así se mantuvo hasta la década del 60 del siglo XIX. Estas mujeres vinieron básicamente destinadas a trabajar en los oficios. Ellas fueron las lavanderas, las planchadoras, las costureras. Con el tiempo también se dedicaron a ser las parteras, las maestras de primeras letras. Estas mujeres básicamente trabajaban por salarios muy escasos y su posición las ubicaba en lo más bajo de la escala social. De hecho, esa era la intención del gobierno colonial, mantener a la población negra y mulata, ya fuese esclavo libre, en lo más bajo de la escala social. Lo que caracterizó a estas mujeres fue su versatilidad laboral, una condición que traían de África, donde las mujeres eran capaces de desempeñarse en distintas labores al mismo tiempo. Porque en África la fuerza de trabajo fundamental durante este periodo precolonial eran las africanas, eran las mujeres. Esa condición la van a reproducir en Cuba, sobre todo en los sectores urbanos, en las áreas urbanas, o sea, en las ciudades. Ellas no se desempeñaban solamente en un oficio, sino que ellas tenían 2 o 3 oficios al mismo tiempo. Podían ser lavanderas y planchadoras y costureras, podían ser domésticas, también podían ser parteras y comadronas y también trabajar en tabernas, fondas, hospederías, sirviendo vino. Se destacaron mucho como vendedoras ambulantes, que es una de las tradiciones que más ha llegado hasta nuestros días. Esa versatilidad laboral y la capacidad de ahorro que desarrollaron ellas fue lo que les permitió con el tiempo juntar, que era como se decía en la época, pequeñas cantidades de dinero.
con ese dinero, a pesar de que estaba prohibido por las leyes, ellas vivían de manera independiente. O sea, se alquilaban en cuartos, a veces se alquilaban de manera sola o con sus parejas, que ya fueran casados o no, y a veces se juntaban varias personas para vivir en una misma habitación, que eso se considera como una estrategia de sobrevivencia, porque eso les permitía, todas las que vivían en una misma habitación, por ejemplo, trabajaban en el mismo oficio y con el dinero que ganaban entre todas se mantenían, se automantenían, cubrían todos los gastos y con el dinero que ahorraban compraban su libertad. Comprar la libertad fue una prerrogativa que les permitió el gobierno colonial, que era una tradición que venía de Roma, que decía que si una persona nace jurídicamente libre y es convertida en esclavo, tiene el derecho de recuperar la libertad. Y a la vez eso fue usado tanto en Roma como por el gobierno metropolitano para estimularlos al trabajo. Porque para poder juntar el dinero para comprarse tenían que trabajar y eso en teoría generaba ciertos niveles de disciplina y de control social. Por lo tanto, el trabajo, además de una forma de vida, fue una forma de control social. Tenían varias maneras de poderse adquirir su libertad. Podía ser por la autocompra, aquellas que se autocompraban se empezaron a llamar negras horras, negras y mulatas horras. ¿Por qué? Porque se compraron, o sea, a través de la vía del ahorramiento. Pero también existían otros caminos que en realidad ellas generaron estrategias para poder llegar allí. Uno de ellos fue que podían convertirse en personas libres porque el amo le daba la libertad por buenos servicios. Otra manera era que una criatura cuando nacía era comprada en la pila bautismal o se le otorgaba la libertad en la pila bautismal. Eso hacía que muchos esclavos trataran de que los dueños fueran los padrinos de la criatura, como una manera de que le dieran la libertad al nacer, o buscaban padrinos que tuvieran cierta solvencia económica para le compraran la libertad, que era muy barata en ese momento. Los embajadores del África que volvían a esta casa, a la cual, y a La Habana Vieja, a la cual habían llegado muchas veces como líderes de movimientos de liberación nacional, me recuerdo a los hermanos Cabral y a tantos que recibí, resultó que ahora volvían como líderes y padres fundadores de estados nacientes de África. Entonces a nosotros nos interesó el África de las naciones, el África de la cultura. No quisimos hacer un museo etnológico y etnográfico sobre los despojos del pueblo africano, sino que todo lo que hay aquí fue el regalo de las naciones, fue el regalo de gratitud. Y fue el difunto presidente, comandante en jefe Fidel Castro, el cual entregó para la Casa de África todo lo que había recibido como jefe de Estado de los líderes de los movimientos de liberación nacional y de los presidentes de África. Y así surgió esa colección que ha servido. Me llamo Eva de Paine, soy máster en arte y soy la directora del grupo folclórico femenino de Cuba, Obini Batá, que comprende a las primeras mujeres que enfrentaron el reto de tocar los tambores Batá, orquesta hecha para acompañar los cantos y las danzas de la regla de ocha o santería para nosotros los cubanos, devenida de los esclavos traídos a Cuba de Nigeria. Fue para nosotros una gran batalla, no ha sido fácil, porque dentro de la religión la percusión de esta gran orquesta de tambores Batá está prohibida, está dada solamente a los hombres y no se permite tocar a las mujeres. La gran diferencia es justamente que estos tambores, a partir de las conferencias realizadas por don Fernando Ortiz en 1936, salieron de su foco religioso para enfrentar el público y toda la nación y el mundo entero. A partir de las investigaciones estas realizadas por don Fernando, que denotan la importancia de estos tres tambores para la identidad y la música cubana. En ese año salieron a la luz cantando doña Merceditas Valdés.
Y mi alma lo presintió, que cuando más te quería te vas de mí. Si tú te vas, yo no sé por qué la vida lo quiso así, sabiendo cuánto te quiero y te quieres ir. Se convirtieron en tambores entonces averícolas, que significa que son tambores que no tienen fundamento, no tienen ninguna ceremonia religiosa hecha, mientras que los tambores religiosos propiamente sí son de fundamento. Si no tienen fundamento hecho y tienen esa importancia para la música cubana, ¿por qué la mujer entonces no lo podía tocar? Nos tocó a nosotras, bailarinas del Conjunto Folclórico Nacional en aquel entonces, tratar, ampliar el foco comunicativo de esa orquesta tan importante, de estos tres tambores tan importantes, por su influencia polifónica en la música cubana, la polifonía y la pluritonalidad, ya que sus parches tienen un tono en cada uno y son 6, y tienen un ritmo también en cada uno. Son dos características fundamentales de la música cubana y del cubano en sí. La batalla fue ardua porque era brindar conocimiento, convencer de esto que acabo de explicar, que era de desconocimiento para muchas personas. El grupo lleva ya muchos años trabajando, 33, han pasado muchas generaciones de mujeres que se atrevieron a romper ese reto a pesar del machismo, a pesar del celo profesional, a pesar de todas las cosas que hicieron, hasta que entendieran poco a poco hemos ido venciendo y han ido entendiendo que estamos haciendo simple y llanamente lo que toca dentro de la música, la danza y los cantos importantes en nuestro folclore y nuestra música popular tradicional. Nuestro orgullo es que ya hay muchas mujeres en casi todas las provincias y los lugares de Cuba que están haciendo este trabajo y que se incorporaron y se embullaron a percutir los tambores de nuestro folclore, cosa que era difícil encontrar una mujer que se dedicara a este menester. Así nos sentimos muy orgullosas, doy las gracias infinitas a esta Casa de África por recibir nuestro trabajo ya desde hace muchos años. A Alberto, su director, y a todos los compañeros que han colaborado con que nosotras podamos defender este criterio, defender la existencia de estos tres tambores y de toda nuestra música folclórica en este hermoso museo, en esta hermosa casa. Gracias por encomendarme esta tarea y estar yo defendiendo a todas esas mujeres. Y que a la rumba yo no voy más sin Chano, no, que no me hablen de rumba, no voy más, que a la rumba yo no voy más, que lo dice Pini Bacano, sin Chano, no voy más, que a la rumba yo no voy más, sin Chano, que lo dice Pini Bacano.
Moraima es una cocinera de oficio y gestora comercial, creadora de un grupo, lideresa de un grupo llamado Turbante y Estilo, donde queremos rescatar una identidad, historia y cultura a través del turbante, de un legado de nuestros ancestros y incentivando a las mujeres ya en la belleza, la estética, el empoderamiento, la elegancia, el glamour, a las mujeres con alopecia, que tienen alopecia ya sea por productos químicos, por una enfermedad determinada, las mujeres embarazadas, enfermedades a través del sistema nervioso que puede provocar una alopecia, de que usen el turbante como elegancia, con belleza, porque esto empodera a la mujer. Cuando nosotros nos ponemos un turbante, es una manera de sentirnos súper empoderadas. Yo soy una mujer empoderada. Dentro del mismo emprendimiento tenemos varias personas que hacen sus manualidades, la cocina también, bisutería, venta de turbantes, porque también hacemos turbantes. Nosotros pertenecemos a la red afrofeminista. Tenemos dentro del mismo proyecto varias personas que tienen su emprendimiento de bisutería, manualidades, cocciones de comidas tradicionales criollas. Mi nombre es Lumila Poidevin, soy miembro de la red de la articulación afrofeminista de la Red Internacional de Afrofeminismos. Mi proyecto se llama Silina Maisha, que significa en lengua suajili origen y vida, inspirada en el estudio del idioma aquí dentro de la Casa de África de la Universidad de La Habana. Mi proyecto radica en San Miguel del Padrón y específicamente a través de la imagen se trabaja el tema del racismo, la desigualdad de género y todo tipo de desigualdad. Este tema de las emprendedoras no lo retomamos porque siempre ha existido. Lo que bueno, ahora tiene otro tipo de connotación. Pero se está llevando a cabo debido a que hay mucho talento y personas que necesitan poner ese talento en función de la economía personal y del desarrollo de la comunidad. Y justamente nos unimos y hacemos todo este tipo de trabajo de bisutería, de madera, pero trabajando también el tema social, político, con respecto a la reivindicación de las personas negras, es uno de los acápites de la Agenda 2030, e incorporar a todo el que está sin actividades laborales, tenga la preparación que tenga, pero que tenga talento, y ponerlos en función de desarrollar las habilidades en el barrio. Hacemos exposiciones utilizando todo lo que se produce en las manualidades, reciclando y dándole una segunda vida a otros objetos para ponernos en función del cuidado ambiental. Otra de las cosas que hacemos con este tipo de trabajo es integrar a la mujer, sea de la edad que sea, en la producción con respecto al desarrollo de nuestro país. Porque hay tendencias a seguir quedándose como dama de casa y otras cosas, es por desconocimiento. Nosotros educamos, no solamente en el tema de racismo, educamos para la vida y educamos para el desarrollo del barrio y del país. Actualmente me encuentro en la Casa Museo, Casa de África, asociada al proyecto, donde con mis alumnos me he desempeñado, o sea, de la manera correcta. Nos ha servido para enriquecer las clases, yo profundizar en mis conocimientos. Los pioneros se encuentran motivados, realizan las actividades. Hemos trabajado mucho lo que es todo lo referente a la formación de valores. Ven la casa museo no solo como la casa museo, la ven como el aula que cuidan. Nos hemos vinculado a muchos círculos de interés que nos ha propiciado la propia casa.
Nosotros también estuvimos recibiendo un curso de danza y de percusión en la Casa Árabe. Estamos vinculados al Círculo de Interés del Acuario y este año lo continuamos. Nos vinculamos a todas las actividades de tipo cultural, pero hemos estado en recibimiento y actividades con los presidentes, con el cuerpo diplomático que ha participado. Hemos tenido conversatorios e intercambios con combatientes. Me ha dado la posibilidad de prepararme más. Algo que sí es significativo tanto para mí como para los alumnos, para la familia, es ver cómo los alumnos, el interés por las clases se eleva. Nosotros estamos buscando el modelo de la escuela cubana. Esto de vincular los museos con la escuela, se ve protagonismo y por tanto la escuela es un centro activo ya de nuestra comunidad. O sea, es una experiencia ya nueva y de hecho, no solo yo, la familia está muy motivada, se apoya, hay respeto. Nosotros tenemos muy buena comunicación con los trabajadores, desde el director, la compañera de la limpieza, que apoyan el trabajo de nosotros, de los pioneros, y mío personalmente muy bien. La Oficina del Historiador consta de 22 bibliotecas especializadas dedicadas al estudio de las diferentes culturas y bueno, se encuentran ubicadas dentro de los diferentes museos. Este es el caso de la Biblioteca Don Fernando Ortiz, cuyos fondos ya ascienden a 5.400 volúmenes. Dentro de ellos, bueno, contamos con una hemeroteca, contamos con colecciones amplias de fotografías, contamos con mapas, así como, bueno, con documentos de archivo que abordan la temática religiosa además. Hay importantes documentos de la Sociedad Secreta Bacuán, de, bueno, lo que es referente a las libretas de santería, donadas por María Teresa Linares. Dentro del proyecto sociocultural, la biblioteca se inserta. Bueno, ¿cómo se inserta la biblioteca en esto? Apoyando las exposiciones museológicas que realizan los especialistas, atendiendo las diferentes temáticas. Estas temáticas pueden ser los aniversarios de independencia de los países africanos, para lo que, bueno, se trata de exponer la bibliografía especializada que hay sobre cada país de África. Además de ello, apoya la labor de investigación no solo de los museólogos de aquí de la casa, sino de las diferentes instituciones del centro histórico, así como los estudiantes de arte africano o de las diferentes, de otras diferentes especialidades dentro de, bueno, la Universidad de La Habana. También atendemos a los niños del aula museo. Tenemos una colección dedicada a la literatura infantil, donde en ella, bueno, hay, no solamente hay la narrativa africana, sino que contamos además con autores cubanos que se han dedicado a hacer este tipo de literatura para niños, como es el caso de Heriberto Feraudi, que no solo ha incursionado en lo que es la literatura infantil, sino ha hecho investigaciones, trabajos de campo en sus viajes, ¿no?, en su labor como profesional en África. Los objetivos fundamentales de la institución desde que se inauguró la casa hasta el presente, ¿no?, tiene objetivos muy especializados y en primer lugar es divulgar la cultura africana y ver la influencia de esta cultura africana en la nuestra. O sea, todo lo que es lo concerniente a la esclavitud en Cuba, las culturas, las diferentes, el mundo cultural africano, pero del área subsahariana, y también ver nuestro mosaico cultural, o sea, ver cómo se integró esta cultura africana y la española en nuestra cultura. Para eso contamos con fondos muy importantes como son la colección de Don Fernando Ortiz, que esto es lo que nos permite abrir un poco el diapasón cultural, ¿no? El objetivo, pudiéramos decir, de la institución, que no es un solo objetivo, sino son
varios objetivos fundamentales. Aquí se explique historia, se den clases y lecciones, se hable de la espiritualidad africana, de su presencia entrañable, sanguínea y moral en Cuba.